Muy buenas a todos, yo soy Josemi y en el vídeo de hoy vamos a explicar una nómina a fondo. Como es un tema complicado voy a utilizar el PowerPoint, como si fuera una clase de la universidad. Entonces, si tenéis dudas, he dejado todo escrito, le podéis dar al pause e ir leyendo poco a poco. Como veis, no estoy en mi hábitat natural, pero bueno, me han dejado aquí a dos colegas para no perder la esencia. Y sin más, vamos a por la nómina. Os advierto que va a ser duro. Como vemos aquí, lo primero que nos sale es el encabezado. Nombre de la empresa, dónde se encuentra, el número de la seguridad social, y ya nos salen nuestros datos. Trabajador, el nombre, la categoría, aquí pone auxiliar. Con esto de la categoría os tengo que decir que no os asustéis. Normalmente está muy desfasado y aunque debería no se ajusta a lo que somos. En mi caso creo que pone auxiliar administrativo y soy de recursos humanos. Número de matrícula, algo que la empresa pone para diferenciarnos. La antigüedad, que es el día en el que empezamos a trabajar en esta empresa. El DNI, el número de afiliación a la Seguridad Social, y aquí vemos el primer dato a tener en cuenta, tarifa. Tarifa no sería el nombre correcto, sería grupo de cotización, ¿vale? Y para explicar el grupo de cotización tenemos que empezar por otra cosa, que sería el salario, si lo tenemos en 12 o 14 pagas. Normalmente la gente dice siempre yo gano 1.200 euros al mes, yo quiero ganar 1.500 euros al mes o negociar de esa forma. Y eso es un error porque lo que ganemos al mes depende de si tenemos 12 o 14 pagas y también depende de lo que nos quiten de retenciones. Con lo cual, para ser más exacto, habría que hablar del salario bruto al año. Para poner el ejemplo, hemos puesto 14.000 euros para que quede un número redondo al hacer las divisiones. Si tenemos 12 pagas, dividimos esos 14.000 entre 12 y nos da 1.166,66. Como tengo 12 pagas, son los 12 meses del año, con lo cual en enero ganaría eso, en febrero, marzo, así hasta diciembre. No tengo ninguna paga extra. Sin embargo, si lo dividimos en 14, serían los 12 meses del año más las dos pagas extras. Con lo cual, 14.000 euros entre 14 nos sale a 1.000 euros redondos. Entonces, en enero ganaría 1.000 euros, en febrero otros 1.000 euros. Así todos los meses, pero en julio y en diciembre tendría otra paga más. Entonces, yo cada mes ganaría 1.000 euros, pero en esos 2 meses ganaría mi nómina más la paga extra, entonces 2.000 euros. Con lo cual, como pone aquí abajo, al final del año habré ganado 14.000 euros, igualmente de una forma u otra, pero si lo tengo en 12 pagas voy ganando un poquito más cada mes y no tengo nada más, y si lo tengo en 14 pagas voy ganando un poquito menos cada mes, pero en 2 meses al año gano el doble. Con esto también os quiero explicar el tema del salario mínimo del gobierno, que dijo que eran 950 euros al mes. Aquí se referían en 14 pagas, con lo cual si vemos 950 por 14 pagas, 13.300 euros. Si yo tengo 12 pagas, en vez de 950 euros son, como pone aquí, 1.108,33. El salario mínimo, pues al año, como pone, 13.300. Y quedaos con este número de 1.108,33, que recuerdo que es el salario mínimo al mes. Entonces empezamos a explicar lo primero de la nómina, los grupos de cotización. Hay una falsa creencia con que es muy importante el grupo de cotización, que después para la jubilación viene mejor haber estado en uno más alto, y eso no es así. Os voy a explicar. Lo primero que tenemos que ver es que pone mensualmente base mínima y base máxima. Es decir, la base mínima se refiere a lo mínimo que nos pueden pagar en ese grupo y la base máxima, como vemos en todos lados, es igual. Y esto no quiere decir que nos pueden pagar como mucho 4.070. Sino que lo máximo que vamos a cotizar es 4.070. Yo puedo ganar 7.000 euros, pero cotizar como máximo eso. Para después, por ejemplo, tema del paro, de prestaciones y demás, solo me va a contar 4.070. Si veis, esto es mensual, pero aquí abajo ponen unas cantidades muy bajas y es porque es salario por día. Entonces, si multiplicamos estos 37 euros por 30, que son los días que vamos a cotizar, nos da los 1.108,33, que si vemos lo que dije antes, es el salario mínimo. Con lo cual, el grupo de cotización no importa mucho porque desde el grupo 4 hasta el grupo último, el 11, lo mínimo es el salario mínimo. En el grupo 3, 2 y 1 sí importa un poco más porque, bueno, ya como mínimo en el 1 no tienen que pagar 1.547 euros, que es un poquito más. Pero lo que quiero decir con lo de que no importa el grupo es porque si nosotros cobramos un poco más de lo que pone en el primero, 1.600 por ejemplo, ya da igual que estemos en el primero o en el último, porque realmente lo que importa es lo que cobramos, no el grupo en el que estamos. Otra cosa que comentar es que en el primero deberían ir ingenieros y licenciados, en el segundo técnicos, peritos y demás, pero bueno,
os digo que podéis ser ingeniero y no estar en el grupo 1 y viceversa. El siguiente dato lo digo para que lo sepáis, pero bueno, tampoco es una cosa que os vaya a influir mucho el número en concreto. Sería el código del contrato. Aquí os dejo los más típicos, los indefinidos, los eventuales a jornada completa, y simplemente es para que sepáis qué significa ese código. Por ejemplo, el 100 sería indefinido tiempo completo y el 402 sería tiempo completo, pero un contrato que sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo acaba. Como digo, lo dejo aquí por si lo queréis mirar o podéis buscarlo en internet. Una cosa a tener en cuenta y que parece una tontería es el periodo. Como veis ahí pone del 1 al 31 de diciembre. Pero es importante porque aquí estamos viendo desde qué día a qué día nos están pagando. Sobre todo esto es importante si no hemos trabajado el mes completo para saber cuánto tiempo nos están pagando. Y por último, como veis pone total de días, y también tenemos que tener en cuenta esto porque si veis pone 30 días, pero sin embargo diciembre tiene 31. Y esto es porque la Seguridad Social se cotiza por 30 días, ya que hay meses que tienen 31 días y otros que tienen 30, o febrero por ejemplo que tiene 28. Empezamos con los conceptos. Conceptos hay muchísimos. Los más normales son salario base y la mejora voluntaria. Y dependiendo del convenio tenemos plus transporte, plus convenio, nocturnidad, horas extras, peligrosidad, muchísimos diferentes. Os digo un error que suele pensar la gente y es que el salario base no es lo mismo que el salario mínimo. El salario mínimo son, como dije antes, 950 euros y la suma del salario base y todos los conceptos que tengamos en la nómina tiene que ser igual o mayor al salario mínimo. Por ejemplo, aquí el salario base sería 807,21, estaría por debajo del salario mínimo, pero con la mejora voluntaria y los demás conceptos está por encima del salario mínimo. Entonces la nómina estaría correcta. Lo que no podríamos tener en este caso es el único concepto de salario base, porque entonces sí estaríamos por debajo del salario mínimo y sería ilegal. Lo que todo el mundo quiere es que el salario base sea igual al salario mínimo, así cada vez que el gobierno suba el salario mínimo, pues le sube también su sueldo. Aquí podemos ver el precio de los conceptos y por cuánto lo multiplican. Aquí vemos que se paga por día porque lo están multiplicando por 30 y el salario base vale al día 26 euros, en total lo que pone ahí. Y aquí vamos con lo que verdaderamente me parece difícil hasta explicar muchas veces. Como hemos dicho antes, hay salarios en 14 pagas y salarios en 12 pagas. Los salarios en 12 pagas llevan ya incluida la parte de la paga extra. Como dije antes, se gana un poquito más, ¿vale? Pues si vemos la nómina de arriba, tenemos ese poquito más incluido aquí, que sería prorrata de pagas extraordinarias, 134 euros. Y si vemos abajo, no aparece aquí el concepto de paga extra, solo aparece el salario base. Y aquí tenemos un concepto de paga extra que sí aparece. Y bien, como digo, estos serían en 14 pagas, con lo cual esta parte la estamos generando, pero no la vamos a cobrar en el mes. La vamos a cobrar cuando toque, en junio o en diciembre. Y se especifica ahí para que sepamos cuánto estamos generando cada mes. Que esté en un sitio u otro, aparte de para cobrarlo o no, es muy importante también para las retenciones que tenemos. Y eso vamos a explicar ahora. A nosotros nos quitan una parte de la nómina, por mucho que nos pese. Y eso es para el IRPF y para la seguridad social o contingencias comunes. El IRPF es una cosa que va en porcentaje y depende del salario que tengamos. Si tenemos un salario bajito, nuestro IRPF será bajo, de un 2% o incluso nada. Y si es un salario muy alto, puede ir en torno al 20, 30 o más porcentaje. Entonces, el IRPF, como digo, depende del salario. Sin embargo, la parte que nos quitan de seguridad social, o también llamada base de cotización, no depende de nuestro salario. A todo el mundo nos quitan lo mismo. Son 3 conceptos: contingencias comunes, como vemos aquí, 4,70, formación 0,10 y desempleo 1,60. Y vuelvo a repetir, siempre es 4,70, 0,10 y 1,60 a todo el mundo, si ganas 1.000 euros o si ganas 50.000 euros. Como decía antes, el tema de la paga extra influye en el IRPF o en la base de cotización. Esto puede ser muy lioso, así he escuchado, entonces os recomendaría que pararais el vídeo y lo leyerais bien. El IRPF nos lo quitan de lo que cobramos exactamente ese mes. Es decir, si yo he cobrado, como pone aquí, 2.002 euros y de prorrata de paga extra que me van a pagar en junio tengo 333,70 euros, yo pago el IRPF solo de los 2.002 euros. Como veis aquí, pone base IRPF 2.002,20. Sin embargo, la base de cotización se coge lo que hayamos cobrado ese mes
y aparte lo que hayamos generado de paga extra, aunque la vayamos a cobrar en otro mes. Y si veis aquí abajo, la base de la Seguridad Social son 2.335,90. O sea, esto, la base del IRPF más la prorrata de la paga extra, que recuerdo, no cobramos ese mes, sino que la generamos para cobrarla en junio. Y una cosa que estaréis pensando, me imagino, es si de paga extra, aunque no lo haya cobrado, me van a quitar Seguridad Social ya, cuando la cobre, ¿qué pasa? Pues cuando la cobre solo te quitarán IRPF, porque como hemos dicho, la parte de la Seguridad Social proporcional ya te la han quitado. Esto es cuando tenemos 14 pagas, es decir, cuando tenemos las pagas extras en julio y en diciembre. Si el salario nuestro es en 12 pagas, serían los dos conceptos iguales, porque nosotros tenemos aquí la prorrata de la paga extraordinaria, es decir, ese mes nos pagan la parte proporcional. Entonces, como el IRPF es todo lo que cobramos en ese mes, pues la base de IRPF sería todo lo que cobramos y la base de Seguridad Social o de contingencias comunes sería exactamente la misma. De todas formas, como digo, aquí lo dejo escrito por si lo queréis parar y volver a leer. Una cosa que también viene en la nómina es lo que paga la empresa por nosotros. Normalmente viene en una parte aquí abajo, entonces la he puesto en grande para que se vea bien. Y como vemos, la empresa también paga por nosotros contingencias comunes, contingencias profesionales que están divididas en accidente de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial. Este es un fondo donde va parte del dinero que la empresa paga por nosotros por si algún día nuestra empresa o cualquier otra no puede pagarle a un trabajador una indemnización, una nómina o cualquier cosa. Entonces este fondo paga parte de esa nómina para que no nos quedemos con los bolsillos totalmente vacíos. Y por último, cotización adicional de horas extraordinarias, que van un poco por otra parte. Normalmente, para que os hagáis una idea, se suele pagar un 30% de lo que gana el trabajador. Entonces, es decir, si nosotros cobrásemos 1.000 euros al mes, la empresa nos pagaría a nosotros 1.000 euros y a la Seguridad Social le pagaría 300 euros por nosotros, con lo cual le estaríamos costando a la empresa 1.300 euros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un tema lioso, sé que es un tema que de primera es complicado enterarse bien. Yo os recomiendo que paréis el vídeo, que leáis lo que he puesto en cada diapositiva. Y si aún así tenéis dudas, como siempre digo, me podéis hablar por LinkedIn o por Instagram, como queráis. Y aunque no esté en mi hábitat natural, os digo lo de siempre, que ningún youtuber os obligue a dar me gusta ni a suscribiros a su canal. Nos vemos en la próxima.